Bueno, en este vídeo vamos a repasar otra vez cómo resolver circuitos mixtos. Aquí os he puesto dos configuraciones posibles. Esta configuración termina con dos resistencias en serie, como se puede apreciar aquí al final. Y esta configuración al final termina con dos resistencias en paralelo. Es decir, que estos dos casos son realmente los que vamos a poder encontrarnos siempre. Tengamos lo que tengamos hacia la derecha, ¿vale? Entonces, en este tipo de circuitos, lo primero que hay que saber es cómo distinguir entre dos resistencias que están en serie o dos resistencias que están en paralelo. Entonces, para distinguir cuáles están en serie, por ejemplo, voy a coger dos resistencias, estas dos. Entonces, para saber si están en serie, me tengo que fijar en cómo están conectadas entre sí. No entre sí y con otros componentes, no, entre sí. Entre sí están conectadas solamente por un punto de conexión, ¿vale? Es un punto que está aquí en esta resistencia y aquí en esta resistencia tenemos otro punto de conexión. Es decir, están utilizando cada resistencia un solo punto de conexión, ¿vale? Un solo punto de conexión por resistencia. Sin embargo, si unimos por los otros extremos entre sí, ahora estas resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque están por dos puntos conectadas entre sí. Por un punto por aquí y por el otro punto por aquí. Y entre sí están conectadas por dos puntos. ¿Vale? ¿Lo veis? La diferencia entre una y otra. Esto sería en paralelo y esto sería en serie. ¿De acuerdo? Bueno, visto esto, vamos a ver cómo resolveríamos este tipo de circuitos. Bueno, como siempre hay que empezar por la derecha, lo más alejado posible de la fuente. ¿Por qué? Porque esta resistencia que está enganchada a la fuente no la vamos a poder asociar con esta resistencia, ya que hay varias resistencias conectadas a este nodo. Entonces, esta resistencia no la podemos asociar de ninguna manera, porque por un lado tenemos la fuente de tensión y por el otro lado tenemos un nodo en el que hay varias resistencias. Entonces no podemos hacer nada con ella. Lo que sí que podemos asociar es esta resistencia con R12. ¿Por qué? Porque solamente están conectadas entre sí. Es decir, si yo hallo la resistencia equivalente de estas dos, me va a quedar una resistencia que sigue conectada a R3 por dos puntos. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema en hacerlo. Y lo puedo hacer. Estas dos, como veis, están unidas solamente por un punto entre sí. Luego, por el otro punto, estarán conectadas a otras cosas que no nos importa. Solamente nos interesan estas dos ahora mismo. Entonces, como están por un punto, están conectadas en serie. Luego asociamos en serie R12 con R11 y obtenemos RA1, que será la suma de ambas. 3 más 1, 4. ¿Vale? Una vez que tenemos la resistencia equivalente de R11 y R12, que es RA1, ya podemos asociar con R6. R6 estará conectado por aquí con lo que sea, pero por este extremo está conectado a dos puntos por RA. Por tanto, esta resistencia está en paralelo con esta. Así que podemos asociarla. Como las dos resistencias tienen el mismo valor, tienen 4 y 4 ohmios, al estar en paralelo, el valor de la resultante será justo la mitad. Si lo hacéis, 1 partido por R sub B1 es igual a 1 partido por R6 más 1 partido por RA1. Un cuarto más un cuarto es 0,25 más 0,25, que es 0,5. Y si ahora, eso estaría en Siemens, si ahora le damos la vuelta y haríamos 1 partido por 0,5, o lo que es lo mismo, 1 partido por un medio, nos queda que eso es igual a 2, como vemos aquí. ¿Vale? Y ahora nos queda asociar R4 con RB1. Como los dos tienen el mismo valor y están en serie, pues será el doble. Como es la suma, pues es 4, ¿vale? En este caso es muy parecido. Tenemos R9 y R10, que son las mismas resistencias, 3 y 1 ohmio.
Asociamos en serie, R4, 4 ohmios, y ahora tenemos dos resistencias en paralelo. Las tres en realidad están en paralelo, y las podríamos hacer las tres en paralelo a la vez, como 1 partido por R3 más 1 partido por R2 más 1 partido por RA, pero como estas dos son iguales, sé cuál es el valor de manera directa, y no hace falta ni que lo calcule, ¿vale? En este caso tendría 2 ohmios, que coincide con el valor de la otra, que sería R1, por tanto tendría 1 ohmio finalmente, asociando en paralelo, ¿vale? Bueno, como veis, una vez que tenemos la resistencia total, lo que me queda es ir deshaciendo. Es decir, si antes he ido reduciendo, ahora lo que tengo que hacer es deshacer esta reducción que he hecho hasta esta resistencia, ya que esta resistencia lo que me representa es todo esto, toda esta asociación, ¿vale? Está representando todas estas resistencias. Entonces lo que tengo que hacer es ir desasociando siguiendo el diagrama de 1 en 1. De aquí pasaría aquí, de aquí pasaría aquí y así sucesivamente, de tal manera que vamos desasociando con la ley de Ohm, aplicándola según donde nos interesa. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la intensidad. ¿Por qué la intensidad? Porque aquí tenemos dos resistencias en serie que como equivalente tienen esta resistencia, y por tanto la intensidad que pase por esta resistencia va a ser la misma que pase por estas dos. Al estar en serie va a ser la misma. Sin embargo, en este caso no nos interesa calcular la intensidad, nos interesa calcular, y no hace falta calcularlo, el voltaje que cae en el total. Al solamente tener esta resistencia, el voltaje de la pila cae íntegramente entre los bornes de la resistencia total. Esta resistencia, como representa estas dos resistencias en paralelo, el voltaje que me caiga aquí va a ser el mismo que el que me caiga en R1 y en RB. Por tanto, no me va a hacer falta calcular la intensidad total en este circuito. Para este circuito, por tanto, tenemos que hallar la intensidad. ¿Cómo? Pues con la ley de Ohm. ¿Cómo se calcula la ley de Ohm? Pues si queremos calcular la intensidad sería voltaje partido por resistencia. Voltaje es 10 voltios dividido entre 6, nos va a quedar, dividido entre 4. Eso es. 10 dividido entre 4, que sería 5 medios, que es 2,5 amperios. Colocamos un multímetro para comprobarlo. Tester. Ponemos en corriente continua. Como vamos a querer calcular o vamos a querer medir el valor de la intensidad, vamos a tener que colocar el tester en serie para que la intensidad que pase por esta resistencia sea exactamente la misma que la que pase por el tester. Por lo tanto, conectamos en serie con la resistencia, conectamos la tierra y le damos a run. Me da un error por otro circuito que lo tengo por ahí mal, y me da 2,5 amperios, que esa es la intensidad que pasa por el total. Si comprobamos en el otro circuito, es decir, en el equivalente, y ponemos en serie el tester, vamos a comprobar que es la misma intensidad, ¿vale? 2,5 amperios, 2,5 amperios. Vamos a ver cuál es el voltaje que me cae en cada resistencia. Como conozco la intensidad que pasa por cada resistencia, que es 2,5, el voltaje simplemente será multiplicar intensidad por resistencia, 2,5 por 2, 5 voltios, y aquí como es el mismo valor, pues 5 voltios. Como veis, al estar en serie y tener exactamente el mismo valor de resistencia, el voltaje se va a repartir exactamente igual entre ambas resistencias. Colocamos otro tester, por ejemplo, para ver cómo se nos queda el voltaje. Como vamos a medir el voltaje, lo que tenemos que hacer es colocar el tester en paralelo, ¿vale? Porque el voltaje que me caiga en esta resistencia va a ser el mismo que el que me caiga
en el tester por colocarlo en paralelo. Precisamente lo coloco en paralelo para eso. Cambio aquí el valor a voltaje, en continuo también, le doy a run y me salen los 5 voltios, ¿vale? Se me reparte exactamente igual. Bueno, pues una vez que estoy aquí, ya conozco el voltaje en RB. Como conozco el voltaje en RB me representa dos resistencias en paralelo, por tanto con el voltaje me basta. Si RB fuese la representación de dos resistencias en serie, tendría que calcular la intensidad, no el voltaje, ¿vale? Pero como en este caso tengo dos resistencias en paralelo, pues lo que voy a hacer es, o voy a necesitar calcular este voltaje. Una vez que lo tengo, ya tengo el voltaje en R6 y en RA1, porque es el mismo, por estar en paralelo. Luego en R6 voy a tener 5 voltios y en RA1 voy a tener 5 voltios. Entonces lo comprobamos, ponemos el tester. Vamos a run y 5 voltios, ¿vale? Y ahora necesitamos conocer la intensidad. ¿Por qué necesitamos conocer la intensidad? Porque el circuito equivalente o las resistencias equivalentes de RA1 son dos en serie. Por lo tanto vamos a necesitar conocer la intensidad. Colocamos por tanto otro tester aquí para calcular la intensidad. Vamos a ponerlo en serie con la resistencia y el otro tester lo seguimos dejando, si queréis, en paralelo. Ahora vamos a tener que cambiar lo que queremos medir aquí, porque lo tenemos en serie, no podemos medir voltaje, tenemos que medir corriente. Le damos a run y como veis nos da 1,25 amperios la intensidad que pasa por RA1, ¿vale? Bien, una vez que conozco la intensidad, ya puedo calcular el voltaje que me cae en R12 y en R11, que sería la intensidad por cada resistencia. 1,25 por 3, calculamos, 1,25 por 3, me da 3,75 voltios aquí, y en esta sería 1,25 por 1, que es 1,25. Como veis, 3,75 más 1,25, si lo sumamos, me tiene que dar los 5 voltios, que son los que me caen aquí, que es la representación de R12 y R11. Ponemos aquí otro multímetro, ponemos dos, para ver que lo que acabamos de decir es totalmente correcto. Ponemos un multímetro aquí, otro aquí, ponemos cable. Medimos con el run 1,25 y 3,75. Como veis, lo hemos hecho correctamente. Bueno, en este caso sería exactamente igual, iríamos hacia atrás. En este caso, como os he dicho, no calcularía la intensidad total porque no nos hace falta. El voltaje de la pila, que son 10 voltios, me cae íntegramente en esta resistencia total y por tanto es la misma tensión que me cae en R1 y en RB. Lo comprobamos también si queréis. Hacemos un tester, lo copiamos, pegamos, ponemos cablecito y nos tiene que caer ahí 10 voltios. Efectivamente 10 voltios. Bien, como tenemos el voltaje aquí, puedo calcular la intensidad que pasa por RB2. La intensidad es voltaje partido por resistencia, 10 entre 2 serán 5 amperios. 5 amperios es lo que me pasa por RB. Y ahora vamos a pasar de aquí a aquí. De aquí a aquí RB me representa RA y R2. Por tanto, la intensidad que calculo antes no me serviría para nada, solamente me sirve este valor, que son los 10 voltios. Estos 10 voltios también me caen en RA, como vamos a comprobar. Y aquí sí que voy a tener que calcular la intensidad porque en el siguiente paso tengo dos resistencias en serie. Y por tanto desconozco el voltaje que me cae en cada una. Bueno, en este caso, sí, en este caso lo desconozco porque son distintas resistencias. Si fuesen iguales, lo podría deducir. Como veis, me caen los 10 voltios, como hemos dicho. Y ahora sí, necesito calcular la intensidad que pasa por aquí. 10 entre 4, 5 medios, 2,5 amperios. 2,5 amperios
es lo que me pasa por RA y es lo que me va a pasar por R9 y R10. 2,5 por 3, pues me dará 7,5 voltios, y 2,5 por 1 será 2,5. 7,5 más 2,5, los 10 voltios que tenía en RA. Si queréis lo comprobamos. Vamos a poner voltaje y vamos a poner otro para medir la intensidad. Vamos a ponerlo bien, esto aquí, lo dejamos aquí y este por acá. Vale. Ponemos aquí cableado. Aquí. Perdón. Vamos a poner en serie el tester. No me hacía caso el escape. Bien, esa está en serie. Este lo vamos a poner en paralelo y en paralelo. Le damos a run y como veis me sale mal porque no he puesto aquí que quiero calcular la intensidad. Ponemos intensidad, voltaje, voltaje, ahora sí le damos a run y me sale 2,5 amperios, 7,5 voltios como hemos dicho y 2,5 voltios. Bueno, espero que con esto os haya resuelto las dudas. Nada, mucha suerte para el examen.